Buenos días. Vamos a continuar viendo hoy día la materia que nos correspondió ahora. Ya terminamos de ver todo el proceso de industrialización, terminamos de ver todo el proceso de cómo en Europa ya llegaron a un nivel de industrialización, un nivel de, ¿cómo se le podría decir?, de bienestar, entre comillas, donde ellos o toda la población logra tener un cierto bienestar y logra tener una cierta ya base económica, logran tener una base económica, logran tener una estabilidad en la cual también la población juega un rol importante, en la cual los grandes imperios, en donde la nueva burguesía, este nuevo grupo social que toma el poder, cambia toda la sociedad, ya que llegaron, como les digo, a un lugar, ya a un punto en que ya están tan bien, llegan a un punto en que están tan bien, ya este proceso de industrialización, este proceso de compra, venta, en donde ya toda la sociedad está tranquila, en donde ya se inventó este comercio. La pregunta es, después de, si yo ya logré un cierto nivel económico, logré una cierta estabilidad, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Si ya estoy tranquilo, ya estoy bien, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Como dice el nombre acá, y el imperialismo. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué queda en este sentido? ¿Qué es lo que se ve en la imagen? Si yo ya, como digo, me quedo chica Europa, porque yo logré ya industrializarme, logré vender, logré todo, entonces mi país o mi empresa está tan bien que voy a buscar nuevos horizontes para poder expandirme. Viene la expansión. Viene la expansión, eso es lo que viene, la expansión económica y viene la expansión territorial. Vamos a ver esto al tiro. Viene la expansión territorial, o sea, yo ya empiezo a expandirme, empiezo a cambiar el tema. Viene esta palabra que se llama imperialismo, que sería después de 1870, viene la segunda revolución industrial, transformación económica de las potencias europeas, o sea, nuevamente empieza a haber más dinero, empieza a haber mejor economía, los países están mucho más cimentados, como dice acá, aumenta la producción, el comercio, mejora los transportes, Europa tiene una superioridad obviamente tecnológica, financiera y principalmente militar. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que empieza a mirar Europa? ¿Cómo expandirse colonialmente? Tenemos claro que hubo un proceso de independencia, pero lo que fue en el continente americano. En América Latina es donde empieza, o sea, hubo una independencia, donde ya el pueblo se independizó de Europa. Entonces este nuevo proceso de expansionismo, este nuevo proceso de colonialismo, empiezan a mirar otros sectores de la tierra, otros sectores donde, cómo pueden, o donde todavía se mantenía cierta supremacía. Por eso le digo, acá empiezan a aparecer estos imperios coloniales. ¿Dónde empiezan a tomar ellos? ¿Dónde empiezan a tomar posesión? Por lo mismo acá la imagen que está puesta aquí es de Inglaterra, uno de los principales exponentes del imperialismo. Es la crítica que se le hace a la época a Inglaterra con esta caricatura, en lo cual ellos son los representantes de este imperialismo, los representantes de esta revolución industrial.
¿Qué son los imperios coloniales? ¿Cómo funcionan estos imperios coloniales? Obviamente, dentro de lo que es el imperio colonial, tenemos que son un conjunto de territorios bajo el dominio militar, económico, político de una misma potencia hegemónica denominada metrópoli. O sea, en pocas palabras, es como Inglaterra en este ejemplo, una potencia mundial que a lo que es el siglo XIX tiene el dominio de distintos territorios en el mundo. Pero más allá de cómo se llama de un dominio tanto militar, también lo tiene en el aspecto económico. Como sale acá, como estamos viendo las características del imperialismo, absoluta dependencia política de las colonias. Hay una dependencia política. Obviamente la colonia tiene una cierta libertad, pero tiene su gobierno, tiene su independencia, pero es una independencia controlada, controlada por la metrópoli, controlada por la potencia más grande. La metrópoli es el Estado imperialista y las colonias, territorios dominados. O sea, ¿cuáles son las características de esto? En ejemplo, lo que es Inglaterra con India para el siglo XIX. La India tiene una cierta política propia, tiene un cierto Estado y gobierno propio, pero es manejado totalmente por lo que es Inglaterra. Les dan una pequeña libertad, nada más. Esto es en el aspecto político, como les decía, las características en el aspecto político del siglo XIX. ¿Por qué son las causas? ¿Por qué se lleva a este imperialismo? ¿Por qué se lleva a esta cosa de expansionismo? Principalmente porque Europa, debido a esta revolución industrial, empezó a acabar sus propias materias primas. Ya no tenían materias primas para poder seguir avanzando, entonces tenían que empezar a mirar hacia afuera. Por eso digo, que en el proceso imperialista pretenden obtener un lugar seguro donde invertir sus capitales sobrantes. O sea, si en pocas palabras, debido al tema de que yo ya saturé mi propio mercado, saturé mi propio lugar donde yo pueda vender mis cosas, necesito buscar otro lugar donde ofrecerlas. Pero necesito un lugar donde yo las ofrezca y me las compren sí o sí. Aquí no estamos hablando de libre mercado. Fuentes baratas de materias primas, o sea, si necesito carbón, busco un lugar, busco donde yo pueda sacar o comprar de la forma más barata posible. Y mercado para sus producciones. Obviamente, como les decía, estas tres cosas van de la mano. Un lugar donde pueda invertir mis capitales sobrantes. O sea, si yo tengo una empresa metalúrgica, una empresa de carbón, voy a buscar un nuevo lugar donde pueda poner mi empresa sin mayores problemas, sin mayores riesgos, en el sentido de que debido a que el Estado me protege, yo puedo llegar a puedo invertir este dinero en este lugar sin que nadie me lo vaya a quitar, donde yo pueda encontrar las materias primas y pueda encontrar mano de obra muy barata y obviamente después de producir todas estas dos cosas, venderlas ahí mismo. Causa política, ¿qué es lo que buscan estos estados? ¿Por qué este imperialismo quiere crecer? ¿Por qué todo quiere cambiar? Obviamente, los países más grandes buscan el prestigio y la gloria. Se están conformando y se están cimentando como potencias militares a nivel mundial.
También el control de las rutas marítimas, el control, o sea, en pocas palabras, el imperialismo, como lo dice, es la expansión territorial, es quién domina más, quién manda más. Vamos a ver algo para que se quede un poquitito más claro. Deme un segundo, niños. Vamos a ver. Bully Magnets presenta. El imperio Bully Magnets sigue creciendo en internet para llevar videos educativos a todo el mundo. Únete a nosotros con tu like, tu suscripción y la campanita de notificación. 19. Espérense, esto de aquí era, ahora sí. Para menos para que, a ver, ¿cómo queda el imperialismo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hoy vamos a hablar sobre el imperialismo. Bueno, el término imperialismo hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro u otros, mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. Un Estado imperialista, por lo tanto, desea imponerse sobre otros países y ejercer su control. Se trata de naciones que tienen una gran fuerza y que no dudan en utilizarla, ya sea de manera directa o indirecta, sobre los más débiles. Continuemos. Vamos a hablar un poco sobre la historia de este imperialismo, ¿sí? Bueno, durante el último tercio del siglo XIX, las potencias europeas y algunas extras europeas, como Estados Unidos y más tarde Japón, desarrollaron una política de expansión colonial acelerada que ya venía gestándose desde comienzos del siglo. Esta nueva fase del colonialismo, que recibe la denominación del imperialismo, tendía a la formación de grandes imperios y constituyó una constante fuente de conflictos que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. Algunas veces el sistema imperial se asocia solamente con la expansión económica de los países capitalistas. Otras veces se usa para designar a la expansión europea después de 1870. Continuemos. Imperialismo o colonialismo. Vamos a diferenciar estos dos términos. Aunque algunos dicen que el imperialismo significa lo mismo que el colonialismo y los dos términos se utilizan de la misma manera, hay que distinguir entre los dos. Comenzando por el imperialismo, podemos decir lo siguiente. Como se dijo, el sistema imperial es la política de expansión y dominio territorial o cultural y económico de una nación sobre otra, y ocurrió en la época de la Segunda Revolución Industrial. Se ejerce tanto formal como informalmente, directa o indirectamente, política o económicamente. Por parte del colonialismo, podemos decir lo siguiente. El colonialismo normalmente implica un control político, involucrando la anexión de territorio y la pérdida de la soberanía, aunque en muchas ocasiones el colonialismo fue producto del sistema imperial. Los países imperialistas buscan tres cosas: materia prima, mercado consumidor y mano de obra barata. Continuemos. Vamos con algunos datos importantes. Obra barata. Fue producto del sistema imperial. Los países imperialistas buscan tres cosas: materia prima, mercado consumidor y mano de obra barata. Eso es lo mismo que les decía, lo que busca todo Estado imperialista, entre comillas, es materia prima, mercado consumidor y mano de obra barata. Obviamente que estamos hablando que en el siglo XIX todavía la política internacional o todavía el sistema no funcionaba de una manera como nosotros la conocemos hoy en día, que está el tema del libre mercado, está el tema de este mundo capitalista que manda más la economía, y estas tres cosas igual todavía se siguen usando, todavía funcionan, pero no de una manera tan arbitraria, sino que de una forma un poquito más a través del dinero que a través de la fuerza. Mercado consumidor y mano de obra barata. Continuemos. Vamos con algunos datos importantes de este imperialismo. El imperialismo, que se desarrolló durante el siglo XIX, surgió como una consecuencia de la revolución industrial. La expansión de esta revolución, en su segunda fase, generó entre los países la progresiva necesidad de ampliar sus mercados para mitigar los efectos de la alta competitividad y disminución
de ganancias. También se dio un retroceso económico afectando a las potencias europeas, causando subproducción, agotamiento de mercados, lo que hizo que las potencias se volvieran rivales por creación de nuevos mercados en todo el mundo. La expansión imperial fue considerada como un desarrollo histórico y la guerra fue vista entonces como una condición necesaria para instituir el dominio que sumaba sentido de superioridad racial. Continuemos. Características del imperialismo. Lo que identifica este imperialismo. Bueno, entre las características podemos decir que... Hay que entender, chicos, señoritas, que el imperialismo es la base de este nacionalismo. El imperialismo es la base de lo que tiene que venir más adelante, que es este exacerbado nacionalismo o supremacía blanca. El Estado busca su expansión principalmente a partir de la sumisión económica de otras naciones. También el Estado dominante ejerce influencia política, cultural o económica sobre los demás, sea formal o informalmente. El etnocentrismo, donde se decía que unas razas estaban por encima de otras. El darwinismo social, superioridad de los pueblos dominantes en relación a los dominados, además que promueve la supervivencia del más apto como un factor social. Continuemos con otras características de este imperialismo, como el proceso de expansión de las potencias europeas para ser más dominantes, también capital industrial fundido al capital financiero, también fuerte impulso gracias al desarrollo industrial dado por la revolución industrial y la utilización de mano de obra barata en los pueblos conquistados. Sigamos hablando sobre este imperialismo, ¿sí? Vamos con las consecuencias que trajo este imperialismo. Entre las consecuencias podemos decir, cuestiones demográficas, la población sufrió un incremento al disminuir la mortalidad. Esto trajo el desequilibrio entre la población y los recursos. En cuestiones económicas, la explotación económica de los territorios obtenidos hizo necesario el establecimiento de unas condiciones de desarrollo. En cuestiones sociales, estas se manifestaron en el establecimiento de la burguesía de comerciantes y funcionarios procedentes de la metrópolis. En cuestiones políticas, los territorios dominados sufrieron en mayor o menor grado la dependencia de la relación con la metrópolis. Sin embargo, esta dependencia no estuvo exenta de los conflictos. Otras consecuencias que nos trajo este imperialismo fueron las siguientes. En cuestiones culturales, produjo la pérdida de identidad y de valores tradicionales de las poblaciones indígenas y de la adopción de las pautas de conducta, como educación, lengua y mentalidad de los colonizadores. En cuestiones geográficas, los mapas políticos se vieron alterados por la creación de las fronteras artificiales que nada tenían que ver con la configuración preexistente. Y en cuestiones ecológicas, provocaron la modificación, destrucción de ecosistemas naturales. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de muchísima utilidad. Como siempre le decimos... Bueno, ya vimos en pocas palabras de lo que se trata el imperialismo, cómo y el por qué se da este proceso imperialista. ¿De dónde viene todo este cambio? ¿De dónde viene esta cosa? ¿Por qué es? Porque debido a que, obviamente, estas grandes potencias, después de salir de este estado, después de ellos, obviamente, todo un largo proceso, salir de una revolución francesa, pasar por el estado, desaparecer en el estado absolutista, cambiar el proceso político, aparecer la nueva clase reinante que es la burguesía, vivir este proceso de industrialización, lograr una supremacía tanto económica, tecnológica y militar, lo cual los ve que el mismo Estado, el mismo país queda demasiado pequeño, necesitan expandir para seguir vendiendo, conseguir más materias primas, y obviamente ven todo este sector, principalmente lo que es Oriente, India, China, parte de Japón, África, donde todavía estos imperios colonialistas todavía estaban ahí. No se habían ido, lo habían dejado botado solamente.
habían dejado botado este sector, no le habían tomado atención porque no, entre comillas, todavía no funcionaban bien. O sea, no es que no funcionaran, estaban ahí, no les daban mayor importancia en este proceso que había vivido primero Europa en general. Y ahí venían las causas económicas, políticas y sociales. Obviamente teníamos las causas demográficas de este imperialismo, el crecimiento de la población europea, o sea, como Europa empezó a mejorar tecnológicamente toda su economía, o sea, mejoró su economía, su tecnología, también mejoró su salud y en lo cual la población empezó a crecer. Ya chicos, mira, antes que se nos acabe el tiempo, la actividad del día de hoy no hay para hoy día. La idea es que me terminen todas las actividades faltantes, lo mismo que le vengo reiterando, tanto de historia como de cívica, porque ya va a subirse la número 9. Vamos a pasar a lo que es mes de noviembre. Entonces, hoy día vimos un poquito la introducción de qué es el imperialismo, las principales características, y ya la otra clase vamos con la actividad correspondiente y vamos a dejar esto hasta acá y nos vemos después en cívica. ¿Ya chicos? Así que nos vemos posteriormente en formación cívica. Recuerden terminar las actividades que me deben. Hoy día no va a haber no les voy a dar actividad, solamente quiero que terminen las que me deben, ¿ya? Ya chicos, nos vemos más ratito, cuídense.